Buenos días, hoy es miércoles 13 de mayo del año 2026. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Saludamos y damos la bienvenida al sociólogo Juan Cubi, miembro de la Comisión Cívica Anticorrupción. Juan, buenos días, gracias por aceptar la invitación. Quisiéramos plantearle algunas inquietudes de tantos problemas que se dan en el país, tantas denuncias de corrupción, millones de dólares que se van al tacho de la basura, se esfuman en contratos fantasmas, se reparten el dinero público y después dicen, yo no fui. Juan, la Comisión Cívica Anticorrupción que usted preside sigue activa. Buenos días, Jaime. Gracias por el espacio. Yo no presido. No, Quien preside la comisión es integra, sí, Fernando perdón, Abbas. integra. Sí, yo solo soy integrante. Sí, nosotros recientemente, no se olvide que hemos vuelto a insistir en el tema de Progen y Austral, ¿no? Hace un mes, hace 2 meses hizo una rueda de prensa en Quito donde se presentaban estos casos, así como el tema de la crisis en la salud, sobre todo cuestionando el manejo de la salud por parte de la vicepresidenta de la República. Manejo que ya sabemos, Incompetente. ya sabemos cómo fue y en qué quedó y cómo sigue el manejo de la salud, ¿no? O sea, incompetente e improvisado, y usted no puede manejar algo tan importante como la salud con esas condiciones. Pero ¿cómo le encargan, cómo le nombran a un ministro, a propósito de que usted toca el tema de la salud, a un ministro que tiene una serie de denuncias y conflictos de interés, en fin? Mire, yo señalaba hace poco en un artículo que hay tres formas de asumir esta designación. Una de carácter de la ética pública. Usted no puede poner una persona que tiene esta situación, sí, por más que no haya cometido ningún delito, pero ya existen ciertos antecedentes que deslegitiman su designación. Un segundo punto es desde una perspectiva política. Si usted pone un empresario privado a manejar el sector público de la salud, ya sabe a dónde va a conducirlo. Tiene que poner una persona que no tenga intereses, que no tenga un objetivo particular en lo que es la salud, como puede ser un empresario privado. Y un tercero es un tema de legitimidad. Si usted ya entra con estos señalamientos ya frente al público, frente a la ciudadanía, ya carece de la probidad y la imagen suficiente como para ser ministro. Sin embargo, lo han nombrado. Juan, la Comisión Nacional Anticorrupción analiza denuncias de carácter nacional o también locales. Bueno, nosotros, como usted sabe, Jaime, no tenemos la capacidad para investigar tantas denuncias, ¿no? Somos una organización de voluntarios, no percibimos absolutamente ningún tipo de rédito ni de ingreso por esta función y por lo tanto tratamos de cumplir esa función a medida de nuestras posibilidades. Eso lo que hemos decidido es que usualmente tomamos siempre los casos más de mayor dimensión. ¿Por qué razón? Porque son los que evidencian con mayor crudeza no solamente el esquema de corrupción, sino el perjuicio que se le roga al Estado. Pensemos en los casos estos de la refinería, esta famosa, creo que vamos a hablar de esto, de Coca-Cola Sinclair. Estamos hablando de coimas, de sobreprecios que superan los 200, 300 millones de dólares. Entonces, siempre priorizamos estos casos más grandes porque pueden ser los que más ilustren lo que implica el esquema de la corrupción desde el poder político. Ahora, Juan, claro, lo que sucede en el municipio de Cuenca, lo que sabemos de los 18 indicios de responsabilidad penal detectados por la Contraloría General del Estado, el allanamiento que hizo la Fiscalía a dos viviendas y al despacho del alcalde, y ahora que sale a la luz pública el esquema del tema de la construcción de los hospitales, tres hospitales, a un solo contratista prohibido por la ley, la Fiscalía da a conocer el esquema, ¿no? De que a dónde fue, cómo se dirigió el tema de las compras de los materiales a las empresas de la familia del alcalde. A ver, cuando la fiscalía interviene, nosotros en buena hora ya pues lo que hacemos es respaldar ese tipo de intervención, sea Contraloría o Fiscalía. Lo que nosotros hemos hecho es más bien cuando no existe una acción de estos organismos del Estado y que aparentemente serían por presiones o por intereses, ahí es cuando nosotros formulamos, digamos, un caso, hacemos la investigación y luego entregamos a las autoridades
la documentación como para que inicien las acciones correspondientes. Esa es la función de la comisión. En este caso, como ya Fiscalía ya interviene, ya ha generado, digamos, las acusaciones o los señalamientos, pues lo único que esperamos siempre es que se cumplan estas acciones de la Fiscalía o de la Contraloría en función de precautelar los intereses del país o de la ciudad en este caso, pero ya nosotros ya no nos involucramos. Pero qué antiético, ¿no, Juan? Qué O sea, antiético. el Qué problema, antiético dar contratos, dirigir a dónde debes comprar los materiales de construcción, a el dónde, problema, dónde debes hacer las compras públicas, sean verá, directas o Jaime, indirectas. el tema de la corrupción en el Ecuador es que es como el control de la sociedad. Todos los gobiernos, todas las administraciones, indistintamente de su orientación política o ideológica, la practican. Es como que fuera una condición para gobernar. Eso es lo triste de este país. Es decir, como que no se pudiera gobernar mientras no se controle a la sociedad y mientras no se apliquen medidas de corrupción. Entonces, eso va concatenado. ¿Por qué razón? Porque cuando hay gobiernos o autoridades, pueden ser locales o nacionales, que están inmersas en casos de corrupción, necesitan controlar a la sociedad justamente para que no fiscalice, para que no se destapen los casos, para evitar que se cumplan con las labores de fiscalización y de contraloría. Así funciona. Y estamos viendo ahora con el caso, fíjese que íbamos a hablar, Jaime, el caso Sinohidro, no el caso de la refinería, perdón, de la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair. Resulta que se están echando el muerto entre compadres, ¿no? Porque todos fueron parte del mismo esquema de corrupción. O sea, cuando se empieza a negociar la Coca-Cola Sinclair, el señor Lenin Moreno era vicepresidente de Rafael Correa y el señor Jorge Glass, que son los tres mayores involucrados en este caso, era el responsable de los sectores estratégicos, ¿se acuerda? Y luego el señor Glass es vicepresidente de Correa y luego es vicepresidente de Moreno. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿usted cree que ninguno de los tres sabía exactamente lo que se estaba Sí. haciendo con ese contrato? Por favor, ya nos quieren ver la cara de Oiga, tontos, pues. ¿qué creen que somos ingenuos? Nos creen ingenuos, no, nos Exacto. creen. El tema aquí es cómo se repartieron esas coimas o esos sobrepesos. Esa es la discusión central. Bueno, Pero hay y otros responsables adicionales que debe haber seguramente, ¿no? los subcontratistas, la Los fiscalía contra- ya está presentando la documentación, ¿no? Los testimonios, Claro, los testigos, las pruebas. Dice la fiscalía que 76 millones más o menos fueron seten- sobornos que se repartieron, unos más, otros imagínate. menos, pero Conto Patiño dice que se llevó la mayor tajada, ¿no? Bueno, y Conto Patiño tiene un antecedente. Usted no sé, si usted ya de mi edad se acuerda cuando fue ministro de Velasco Ibarra, en el último velasquismo, pues ahí también fue parte de un escándalo, yo no me acuerdo, de unas compras desde un ministerio. O sea que ya tiene pues un Ya. recorrido este personaje respecto a estos negociados con el Estado. Dice Ahora, la, mire, Jaime, en el caso de la Coca-Cola Sinclair, en un régimen tan autoritario como el de Correa, donde no se movía nada sin que lo supiera, ¿usted cree que iba a negociar Lenin Moreno él solito o Jorge Glass él solito iba a negociar? No. ¿Y cómo funciona este esquema de corrupción? Mire, ¿qué hizo Rafael Correa? Lo puso a Lenin Moreno de presidente. Ahora ya que se hayan peleado otros, él lo puso, pero le puso la cuña de Jorge Glass de vicepresidente, porque Jorge Glass, de lo que hemos visto, era el recaudador de la corrupción, de los productos de la corrupción para esta claro, agrupación política. Él sí, recaudaba. Y le puso ahí para que evitar que de todas maneras Lenin Moreno a lo mejor se le saliera de cauce como al final se le salió. Pero así funcionan estos esquemas. claro, y dice Lenín Moreno, ¿no? Ahora que está en el país, por el tema de las acusaciones, del juicio, él dice pues que Correa le pidió que le ponga a su amigo Lenín Moreno en la vicepresidencia porque es impoluto. Ah, no he visto eso, que acaba de declarar eso. O sea, el tema, mire, Jaime, yo recuerdo que desde el inicio el gobierno de Correa ya saltaron los casos de corrupción. ¿Recuerda los sobreprecios con el plan, ese programa Manuel Espejo? Y luego el caso Gran Hermano. El tema era que era un gobierno tan autoritario y tan agresivo frente a la fiscalización que perseguía a todo el mundo. Entonces, eso lo que hizo impedir o generó una cantidad de restricciones para la investigación. Pero el otro tema era que la gente que estaba dentro de ese gobierno, y me consta porque me lo han dicho,
que estaban cercanos se percataban de lo que estaban haciendo, pero tenían pánico de denunciar porque la ruptura implicaba que les acabar en una sabatina podía acabar con la honra y la carrera de cualquier persona. Entonces todo el mundo se cuidaba porque tenía miedo de decirle a Correa, esto es lo que está sucediendo, esto es lo que están haciendo, de destapar la corrupción. Y eso permitió que durante 10 años se mantuviera y luego Claro, siguió Lenin Moreno con el mismo esquema. claro, y sí, y el gran hermano, pues no, el gran hermano que se llevó contratos millonarios y luego dijo, no me da la gana de mandarle a mi hermano y punto. Y además se acuerda que crean esta comisión para que investigue. Luego la pobre comisión tuvo que andar por los techos porque empezaron a perseguir. Cuando dijo, sí, en efecto hay un esquema de corrupción. Así operó el poder. Por eso le digo, la corrupción va de la mano del control de la sociedad, porque hay que impedir que estas cosas se investiguen Claro. y salgan a la luz. Pero la justicia no puede ser selectiva, Juan, no puede ser selectiva. A unos sí y a O otros sea, no. Jaime, eso aspiramos a que no sea selectiva, pero tenemos una justicia que se cae a pedazos. Lamentablemente es así. Tenemos los escándalos del Consejo de la Judicatura, de todo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que debería desaparecer. Pero ese es el esquema que está montado precisamente para poder facilitar este esquema de corrupción. No es casual, Jaime. Entonces, a lo que hay que ir es de una transformación profunda de las lógicas institucionales que impidan que este tipo de organismo se presten para encubrir la corrupción. Eso es clave en un país. Perfecto, y en el caso de Progen, Juan, semejante atraco a los fondos del Pero país, semejante atraco a los fondos del país, y los principales dicen, yo no fui. 100 millones que desaparecen de una 110, cuenta, ¿cómo se 110 explica eso? millones dicen, no. Y se esfuman, porque realmente se han esfumado. Nosotros, se recordará, déjame que hace más de año y medio, nosotros, año 2024 como comisión, ya advertíamos sobre lo que estaba ocurriendo. No nos hicieron mucho caso, en alguna ocasión el presidente de la República, Daniel Noboa, nos salió a descalificar en una de sus intervenciones públicas, diciendo que éramos casi que unos chinches ahí molestando en la administración del Estado. Y resulta que pasa el tiempo y saltó la liebre. Y cuando se evidencia lo que habían hecho, claro, y era tarde porque los que se llevaron la plata desaparecieron. Esa plata estaba en otro lado. Imagínense, se llevan 110, 130 millones, no sé cuánto, desaparecen y ya no hay a quien perseguir, no hay a quien meter preso. Eso es una infamia, no cabe otra Además, palabra, es una infamia. además vaciaron las cuentas, ¿no? Eso les digo, pues vacían rapidito para que no haya ni siquiera cómo intervenir en las cuentas, ¿no? Eso, ¿se acuerda usted cuando las quiebras de las cooperativas y los bancos, ¿no? Que iban a intervenir y les llamaban desde el propio gobierno de turno, les llamaban y les decían, saquen rápido la plata, porque hoy a las 12 de la noche se intervienen. Tuvo gente que sacó cantidad de plata antes de la intervención. Ya los giles obviamente nos dejaron con las manos atadas y con los bolsillos vacíos, ¿no? Porque prácticamente se nos llevaron la plata del bolsillo a todos los que éramos ahorristas, etcétera, ¿no? Lo mismo ocurrido aquí con Progen. Le advirtieron y sacaron rapidito la plata antes de que pudieran bloquearle la cuenta. Bueno, pero Calero está cantando, ¿no? Calero dice, a mí me quieren coger de pato, pero las cosas son así. Pero Goncalves también dice que es chivo expiatorio, por lo También, que veo, claro, también se arrepiente de haber estado 3 meses de un gobierno, pero tenía que haber salido a decir, pues si usted le nombran ministro, le nombran, y ve que haya irregularidades, usted tiene la obligación de decir, no, señor, yo no estoy de acuerdo, me voy. y, O sea, y Luque dice, yo solamente visité, nada más. pero si era de que vea bien los motores, Ah, los generadores. Ya está bien que haya visitado, pero va y ve y levanta la lona y dice, a ver, esto es nuevo, de cuánto es, cómo funciona. ah, Entonces, claro, estamos en un país donde la impunidad se impone, valga la redundancia. increíble, Juan, lo que pasa en el país es increíble cada vez. Cada vez los Así es. ecuatorianos nos levantamos con una nueva sorpresa, con un nuevo delito, con un nuevo saqueo de los fondos públicos, y así seguimos de tumbo en tumbo. ¿A Pero dónde verá, vamos a Jaime, parar? yo creo que eso es premeditado. Yo ya me acabo de convencer de que esto es parte de un esquema de todo lo que llamamos la clase política para llevarse los fondos públicos. Entonces, montan un escándalo sobre otro, aparece uno, aparece el otro, se acusan, y al final el país pues está en incertidumbre porque no sabe qué es Claro. cierto, qué no es cierto.
Y con eso van tapando, ¿no? En la práctica van tapando, van dilatando y llega un rato en que ya todo se le tira a tierra y no ha pasado nada, ¿no? Hay tantos casos, Juan, de corrupción, tantas denuncias que uno se confunde ya. Exacto, y ya no se alcanza ni siquiera a investigar. Peor hacer un proceso judicial, pues. Yo creo que ese es un esquema de estos grupos de poder que ya encontraron la manera de, entre ellos, pueden acusarse, pero son parte del mismo esquema de saqueo de los fondos públicos del país. Y el tema de los combustibles, Juan, ¿cómo ve usted? El incremento. Oiga, acabo de escuchar una entrevista de un ingeniero calero, no es el mismo calero de Progen, otro ingeniero, ¿no? Que entiendo que es un experto en el, y él decía que realmente hay un problema estructural en este país, que ningún gobierno tomó la decisión desde hace más de 20 o 30 años de realmente asumir el tema de la refinación de combustibles y del almacenamiento que son, entiendo yo, que son pilares fundamentales para hacer un abastecimiento seguro y que pueda prevenirse cualquier contingencia como la que estamos viviendo ahora por la guerra del Medio Oriente, ¿sí? Él decía, si se tiene capacidad de refinar y de almacenar, entonces estos eventos internacionales no tienen por qué repercutir en la provisión interna del país. Dice, en el país, a duras penas, según lo que decía él, se podría almacenar para 7 días, cuando en otros países son meses los que tienen para almacenar. Y dos, se refina más o menos del 30% de lo que consumimos, siendo país petrolero. Entonces, claro, si usted se pone a ver, Jaime, la famosa refinería del Aromo, que fue otro de los grandes en este país. Se suponía que con esa refinería, al menos en palabras, íbamos a tener suficiente capacidad de refinación para al menos abastecer la demanda interna de combustibles. ¿En qué terminó eso? En un atraco monumental. Hasta ahora no sabemos la dimensión de lo que se llevaron aplanando un terreno, 1.200, 1.500 millones de dólares. Esa plata tampoco se sabe dónde están. Algunas cosas ya se han aclarado, como la compra de los terrenos con sobreprecio, pero el resto quién se benefició de ese contrato, qué contrataron, qué se pagó, qué no se pagó, qué se llevaron. Así es imposible. Entonces, lo que decía este ingeniero Calero es que, o sea, si tenemos estas oportunidades y las desaprovechamos por los esquemas de corrupción, es difícil resolver el problema que estamos Claro. enfrentando. Aplanar un terreno, como ese tristemente célebre terreno de la refinería del Pacífico, donde se iba a construir, donde se hizo pues esos anuncios con bombos y platillos, con la presencia del finado Así Hugo es. Chávez, etcétera, y etcétera. Ese yo creo que ha sido uno de los más grandes atracos en la historia del país, Juan. Y fue una estafa, ¿no? Porque además vendieron la idea de que íbamos a hacer una potencia de la refinación, ¿no? Y vea, lo que vamos a ver ahí es un terreno donde según las malas lenguas aterrizan las Las avionetas del narcoavionetas. narcotráfico, ¿no? Según han dicho, las narcoavionetas. O sea, pero entonces, Jaime, lo que es real es que así es imposible que un país pueda más o menos funcionar. Estamos liquidados, Juan. De Progen, dice la información oficial de Progen, de las investigaciones de los procesos penales que se están siguiendo, de los juicios. De Progen se evaporaron 149,1 millones de dólares de Progen. Bueno, De ATN, 89 millones de dólares. De Helbirk, 37,7 millones de dólares. Y así sigue creciendo el monto así es. de los atracos en el Nuevo Y Ecuador. Pero vea, y lo peor, Jaime, es que atracan en cosas que son imprescindibles para la vida de la gente. O sea, la luz eléctrica es fundamental para la cotidianidad de la gente. La salud es fundamental para asegurar una vida digna para las personas. Y en estos sectores se dan modos para atracar. No es como otros que se acuerdan que atracaban solo en estos bonos de la deuda externa, en ese tipo de operación financiera. Aquí se van, ¿se acuerdan? Las fundas de los cadáveres en la época de la pandemia, ¿no? Son capaces de robar con cosas tan sensibles, ¿no? Se deshumanizan, esa es la palabra, se deshumanizan por causa de la corrupción. Para esa gente, el tema del COVID fue un gran negocio, ¿no? Un negocio que se hicieron millonarios. Nosotros ya lo denunciamos como comisión, recuerden, incluso teníamos demandas, no sé cómo se llaman, judiciales,
y al final se sostuvo, ¿no? Vea que la familia Bucarán estaba involucrada, todavía no se resuelve eso. Están totalmente involucrados con Salcedo y con todo ese combo de amigos de lo ajeno que se llevaron la plata con esto de las fundas, ¿no? Y de las provisiones para el COVID. Las relaciones del gobierno con la Comisión Cívica Anticorrupción, ¿cómo califica usted? ¿Hay algún contacto No, o absolutamente nada? ninguno. Ninguno. Mire, ¿Y las la denuncias Comisión que presentan Nacional, ustedes, los llamados de atención, los pedidos? no nos para mucha hora. La vicepresidenta intentó contestarnos cuando le planteamos el tema de los negociados en el sector salud, pero me acuerdo que nos llamaron de un día para otro a que nos presentáramos con unos asesores y la respuesta de la comisión fue, señora vicepresidenta o señora ministra encargada, nosotros queremos hablar directamente con usted porque le entregamos un dossier con todos los casos, con todas las irregularidades y quisiéramos hablar de eso, no con unos asesores que nos van a, discúlpeme la palabra, a aplicar el pendejómetro para que no suceda nada, no. Pero al final no, ella no respondió. Nosotros le pedimos una reunión directa y para hacer los señalamientos precisos, para que tuviéramos una respuesta pública. Eso no pudo ocurrir. Y esa ha sido la única, de alguna manera, la única relación, el único acercamiento que hemos tenido con el gobierno. Fue en función de esto, que prácticamente no sirvió para nada. El tema, Jaime, es el siguiente. La comisión sí se ha vuelto muy incómoda para el poder. No hablemos los gobiernos, el poder en general. Y desde la época que fuimos creados, hace más de 10 años, no hemos tenido buenas relaciones con los gobiernos porque nosotros estamos justamente fiscalizando al sector público. Claro. Y al gobierno, a Y los eso no gobiernos les gusta, ¿no? No les no gusta les para nada que gusta, les fiscalicen, que les pongan el dedo no en la les llaga. gusta que les vean las costuras, como se dice. Y entonces, claro, alguna vez, por ejemplo, Lenin Moreno se acuerda que quiso hacer esa supuesta comisión para... Nosotros le advertimos, eso no funciona así, eso no va a operar, Bueno, porque si es del mismo gobierno, pero Juan, el porque si es del mismo gobierno, gobierno va a tapar. claro, pero Juan, este gobierno ya anunció también con bombos y platillos Así es. una comisión anticorrupción, su propia comisión. O sea, hay que mandarle a esa comisión del gobierno todas las denuncias de los casos Progen, ATN, Austral, etcétera, 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 hospitales. Y le volvemos a repetir lo que le dijimos a Lenin Moreno. Esas comisiones desde el Estado no funcionan porque son parte del problema, porque usted no puede fiscalizarse a sí mismo. Por eso se necesita potenciar estos espacios que vienen desde afuera para que tengan mayores facilidades. Y nosotros, pese a todo, Jaime, creo que hemos cumplido una buena labor en el sentido de señalar todas estas irregularidades, pero es insuficiente, porque como decíamos al comienzo, son tantos los Claro. casos que ya no se alcanza ni la fiscalía. Vea, la doctora Diana Salazar en una reunión que tuvimos nos dijo, verá, el problema que tenemos nosotros es que me hacen falta 700 fiscales para poder asumir tanto caso, tanta denuncia. O sea, claro, se vuelve dificilísima la lucha contra la corrupción, pero Jaime, hay que seguir. Esa es una tarea que nos hemos encomendado y nosotros no vamos a ceder en ningún momento en Claro. seguir insistiendo en, Eso en estas, en es esta una tarea acción cívica, ciudadana. una tarea cívica, Sí, un compromiso con el ciudadana. país, ¿no? O sea, sí, es un compromiso con la sociedad. Perfecto. Juan, y en medio de esta tragedia, estamos viviendo ya un proceso preelectoral. Ya se están moviendo las frutas, Otro barajando las caso que debería cosas. ser, Jaime, otro caso que también debería ser investigado desde una óptica de la lucha contra la corrupción, porque es ilícito lo que están haciendo, es ilegítimo. Adelantar las elecciones porque supuestamente va a llover en febrero, eso no tiene ninguna explicación ni justificación. Borrar del registro electoral a los partidos tampoco tiene ninguna Ah, justificación. Es más, en el caso, mire, nosotros sabemos lo que significa la revolución ciudadana, el partido del correísmo, ¿no? Que es responsable de toda esta cosa. Pero una cosa es que se les pueda señalar aquellas irregularidades que en efecto pueden haber cometido. No me cabe la menor duda de que seguramente recibieron dinero del exterior, pero no es la forma de hacerlo, ¿me entienden? No es esta la forma de hacerlo. Tiene que haber seguido un proceso y por último decirles, señores, los responsables de este error van presos porque así es, si usted recibe fondos del exterior para una tiene que responder. Ya les ponen la multa, vi que les han multado con $18,000 a Luisa González y a Andrés pero no puede borrarles del registro para sacar un beneficio electoral. Eso es
no es ético. Ilegal, Entonces, estamos ilegal, ilegal. enfrentando, es ilegal. Por más que no nos gusten los perjudicados, no, yo no voy a aplaudir, yo no voy a decir, este que es un rival político está bueno que le saquen la madre, porque no, eso es ilegal. No se puede uno, digamos, alinear con posturas que rompen con la ley y la Constitución solamente porque perjudican a los adversarios, a los que no nos gustan. Bueno, la meteoróloga Diana Tamaín ya dijo, pues no, en febrero el clima no va a estar bueno, por lo tanto cambiamos la fecha de la elección. Bueno, y ahora tenemos que acomodarnos porque aparentemente eso va a pasar, ya no hay tiempo para cambiar las fechas, de lo que entiendo. Pero todavía no hay el pronunciamiento de la Corte Constitucional, ¿no? No, no creo que va, porque si se pronuncia sería también contribuir al caos en este momento, ¿no? Claro. Bien, gracias Juan por la entrevista, gracias por los puntos de vista. Gracias a usted, Jaime. Como siempre, la otra vez tuvimos eh, que se postergó por un tema de mis ocupaciones, pero cuando guste, yo, como sabe usted, Perfecto, siempre la perfecto. atiendo. Gracias al Ya, sociólogo Juan Cubi. Que tenga un buen día. gracias, hasta luego.